Jorge, pues vamos a empezar por el principio. Desde tu punto de vista, con tu reflexión, con tu pensamiento crítico, con las personas que has podido conocer de primera mano, ¿qué es? Mm, Te lo mejoro. Iba a decir qué es el ser humano, pero te lo mejoro la pregunta. ¿Qué es el ser humano a día de hoy? Y como también nos han contado que ha habido muchos resets, quizás el ser humano en origen era algo todavía más poderoso, no lo sé, pero en esencia, en origen, ¿qué es el ser humano? Y a día de hoy, ¿qué queda de ello? Difícil pregunta. En mi opinión, el ser humano lleva consigo la esencia del todo, esa chispa divina, ¿no? Entre comillas, lo divino, que cada uno lo interprete como mejor considere. Somos parte de un todo. Yo pongo un ejemplo, somos, o sea, como una gota en el mar, ¿no? Pero ¿quién es el todo? ¿Quién es Dios, a lo que conocemos como Dios en el mar? Pues es el propio mar, ¿no? Pero ese Dios no toma decisiones, ni nos vigila, ni tiene esos rasgos que las religiones pues exponen mucho, ¿no? Es un todo. Y en un momento determinado, así me sale un símil en el sentido de que pues, bajó la marea y nosotros nos quedamos en un charco, ¿no? Y hasta que no suba otra vez esa marea, pues no volveremos a ese todo. Considero que aquí ha habido quizá injerencias a saber cuánto, pues que un poco nos han encarcelado en este mundo, ¿no? Y nuestro objetivo como parte del todo es eh, encontrar ese camino de regreso a casa. Difícil porque por todo lo que estamos viendo, pero por algún lado tiene que estar, ¿no? Por algún lado tiene que estar en ese camino. Entonces, para mí básicamente el ser humano es eso, sí, una parte física en este mundo 3D, en la cual nos tienen, considero que encerrados o engañados, y tiene una parte, por supuesto, trascendental que si se precia, si es posible, en este programa intentaré aportar mi parte en el sentido de que cuando nos arrebataron esa parte más trascendente que tenía la humanidad en beneficio del materialismo y del empirismo, ¿no? Que es en realidad lo que estamos viviendo hoy día. Pues para mí básicamente es eso, somos una esencia del todo, una esencia de lo que se entiende como creación, vaya, que también tiene sus matices. Y necesitamos encontrar el camino a casa. ¿Has visto, Jorge, cómo eres un despierto? Has dicho, solo sé que no sé nada. Cuanto más sé, menos sé. Y acabas de saberlo todo. Esa es la verdadera función, el origen, el volver a casa. Me ha encantado el símil del charco. Ese pez que nadaba en el fondo del mar eh, y pertenecía al océano. Y alguien o algo ocurrió. Ese pez quedó varado en un charco. Pero no fue casual. Algo ocurrió. La pregunta es, ¿qué ocurrió? Y si puedes, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo empezó esto a cambiar? No lo sé. Hay diversas teorías. Yo no me caso con ninguna en ese sentido. Alguna que otra un poco encaja. Por ejemplo, todas las imágenes, todos los restos arqueológicos ancestrales exponen determinadas imágenes un tanto extrañas que se prestan también a muchísimas interpretaciones, ¿no? Desde las tablillas sumerias hasta los grabados del Tassili, pasando por las pirámides de Egipto, pasando por las pirámides de Iberoamérica, que muchas veces se tienden a olvidar, en fin, pues, no sé, Pumapunco, es decir, muchísimo hay por ahí que nos indica que hubo, pues quizá una humanidad
con determinados conocimientos, tal vez una humanidad anterior a eso que llaman diluvio, que yo considero que no fue un diluvio, fue otra cosa. Y que hay indicios de que hay una especie de injerencia, ¿no? Yo no sé si era humana o era externa, no lo puedo asegurar. Entonces, en ese momento creo que a nosotros como que nos caparon, nos sesgaron nuestro proceso evolutivo. De ahí hacia atrás, pues yo me tengo que sumergir en teorías nada más, como aquella de que somos 7 tierras y que tenemos 7 procesos evolutivos, que vamos pasando de lo más etéreo a lo más físico para ir evolucionando, pero yo no me puedo agarrar a ninguna de estas porque no lo sé. No hay pruebas definitivas, ¿no? Yo creo que estamos en ese proceso ahora mismo, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo hoy día, hoy, 2023, estamos en ese momento de lo que tú consideras despertar, pero no por cambiar, pero yo lo de despertar no lo utilizo porque mucha gente se cree despierta porque ha visto 3 o 4 cosas y no es así. Pero bueno, tampoco voy a discutir por ello, ¿no? Entonces, yo lo más que detecto es ese momento inicial de esta civilización. Hay ejemplos, por ejemplo, en Sumeria, cuando se supone que son los orígenes de esta civilización, aquellos 6 individuos que narra toda la historia sumeria, que llegaron de no se sabe dónde y que les enseñaron, por ejemplo, a cultivar, ¿no? Esos detalles a mí me indican que o bien procedían de otra civilización anterior o bien pues eran algunos sujetos que no sé, yo no sé, no sé su procedencia. Así que en ese sentido no creo que pueda aportar demasiado, Alberto. Cuando hablas hay tanta verdad y tal transparencia que aportas con cada sílaba que dices. Porque al final eso es cuando uno empieza a vibrar alto, a elevar su conciencia, no a saber dos noticias sobre ciertas cosas oscuras que pasan en la Matrix, empieza a resonar. Cuando uno tiene la mente abierta, trabaja el pensamiento crítico, se junta con personas, quizás esas personas vienen a su vida, sería interesante saber por qué vienen concretamente esas personas a su vida en cierto momento, pero empieza a resonar. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera verdad o mentira, depende cómo se mire, que resonó en ti? Porque hay tanta información que vivimos la era de la información, pero realmente es la era de la desinformación. Entonces, claro, ¿cómo sabe uno qué es verdad y qué es mentira? ¿Dónde está el verdadero conocimiento? Solamente si eres capaz de vibrar alto, subir tu frecuencia y aprender a resonar, cuando de repente en un foro, con una persona, alguien casual, te dice algo, dices, wow, es como si ya lo hubieras escuchado, no sé si en esta vida o en otra, pero ¿cuál es la primera verdad o mentira que algo en ti resonó y dijo, wow, esto no me lo esperaba? ¿Cuál fue? Pues no lo recuerdo. Hay tantas, no lo recuerdo. No puedo poner fecha ni tema. Quizás fuera el descubrir que bajo las sotanas de determinadas órdenes hay una agenda que no tiene nada que ver con religiones. Quizá fuera esa, cuando empecé a entender que miles de sujetos con sotana por el mundo no son conscientes de que están trabajando, y repito y subrayo esto, no son conscientes de que están trabajando para quienes nos quieren someter. Es tan sutil esta mente de la bestia, como llaman algunos. Yo lo de la bestia lo despojo de cualquier término religioso. Bestia por lo oscura que es, ¿no? Es tan sutil su astucia, tan maquiavélica,
y tan milenaria, porque esto viene de siglos, que ha puesto en marcha una maquinaria en la cual muchas piezas de esta maquinaria no son conscientes, y no hablo de los políticos, estoy hablando de muchísimo más arriba, no son conscientes de ser un enorme engranaje, que es a lo que ha llegado a ser esta sociedad. Y cuando me di cuenta de que un ser humano con una sotana, con buenas intenciones, que incluso da su vida por los otros, está trabajando para esta gente, para mí fue un antes y un después, porque empecé a comprender cómo funciona esta gente. También cuando un documento que se les coló a una orden religiosa se le escapó en siglos atrás, o sea, era algo que se divulgaba a modo de conocimiento interior de esa orden, pues en un momento dado un señor muy mayor pues tuvo que escribirlo y se descubrió de cómo esa mente tan maquiavélica tiene tantas caras. Fue ahí donde empecé como que en mi interior se grabó algo de entender cómo funciona esta mente global, este sistema, de cómo funciona. Por eso a veces me precio de verlo venir un poco. Tampoco es que lo vea todo, ¿no? Me precio de verlo venir porque se grabó esa manera de ver una situación social, política, de cualquier índole, y captarlos, saber que son ellos, saber que están ahí. Eso para mí fue lo más fuerte, lo más que recuerdo. Y en otros aspectos, pues también entender en un momento dado, porque a mí me ha dado más las conversaciones con gente que los libros, en temas trascendentes sobre todo, me ha enriquecido mucho más las amistades que he logrado tener, ¿no? En un momento en llegar a entender el concepto del todo y de lo eterno, eh, y cómo está conformado este cosmos, sentirlo por un instante para mí fue fundamental y es la hipótesis que siempre seguiré defendiendo. O sea, eso que se te queda grabado. Estos dos aspectos para mí han sido fundamentales en este proceso de vida que uno lleva. Pues cuéntanoslo. En la parte está el todo. ¿Qué es eso que has llamado eterno? ¿El cosmos es Dios? ¿Es otra cosa? ¿Es el éter? ¿Es la rueda del samsara? ¿Qué es eso del eterno y el cosmos? Claro, para la mente humana es casi imposible entender, asimilar que todo es eterno y, por ejemplo, que el tiempo no existe, ¿no? En ese cosmos, ¿no? Yo no alcanzo a entenderlo. No, no existe el tiempo y todo es eterno, ¿no? Pero dentro de ese eterno es donde surgió la vida, considero. Y es ahí donde está el gran troyano que han inculcado sobre todo las religiones, ¿no? En esa, inculcando a la humanidad, pues esa existencia de un Dios superior. Esa palabra considero que no es así, ese término, ¿no? Esa descripción. O de un Dios creador. Sí y no, porque dentro de ese cosmos eterno, pues en un momento determinado, cualquier partícula tomó conciencia de sí misma, ¿no? Hace eones tal vez, tomó conciencia de sí misma y empezó a experimentar. Y si vemos, por ejemplo, los primeros párrafos del Génesis, se habla de la palabra, ¿no? No tomo la Biblia como referencia, sino simplemente que dice también unas cuantas verdades. O incluso estudiando las lenguas ancestrales, pues las sílabas tienen un sonido y ese sonido, pues, por ejemplo, en el sumerio, incluso en el euskera, ojo que por aquí hay mucho tema, pues dentro de un cosmos, pues esa vibración va generando vida. Y es así como entiendo yo este cosmos, ¿no? A mí me gusta utilizar una frase y es que Dios no sabe que existimos. Es decir, eso que se llama Dios, pues fue pues, una partícula del cosmos que experimentó en un momento determinado y lo que hizo fue un proceso de vida inmenso que tengo la impresión que existe por todo el cosmos, ¿no? Y así lo entiendo, así entiendo esta existencia.
Y nosotros estamos aquí, considero que es para buscar esa conexión con el todo, como decía al principio. Cosa difícil porque se han ocupado de confundirnos sobre todo. Últimamente, sobre todo con la New Age, hay mucha New Age inculcada en mucha gente que se considera despierta. Y tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la vibración, tiene que ver en definitiva con lo que es el amor, malentendido, ¿no? Es el hacer el bien a todos. Es por ahí por donde va el tema, porque si vibramos alto, por supuesto que iremos conectando más con este todo que es nuestra casa. La rueda de la vida, rueda del todo, la rueda donde uno crea su existencia, donde hay amor, donde hay salud, donde hay sabiduría. Pero la pregunta, volvemos, iremos hacia adelante y hacia detrás. Hay que mirar siempre quién tienes a tu espalda, pero iremos al origen. ¿Qué pasó? Hemos hablado un poquito, pero me gustaría profundizar en el concepto. ¿Por qué esos humanos con bondad, con amor, con salud, con conocimiento en la rueda de la vida, creando monumentos o quizá algo más? Esas pirámides, cuanto más uno investiga, más sabe lo que realmente fueron, que es conocimiento poderoso, alta tecnología, salud, no lo sé si eterna, pero algo ocurrió. Esto no es normal. Usted no está en la cúspide de su vida. Bueno, voy a dejar de hacer pirámides. Esto ya no. Voy a hacer chozas de palos y piedras. Mejor. Pero si usted es un semidios, está ahí en la pirámide y tiene ahí salud y tiene bondad. No, no, yo paso de eso, me canso, me voy a hacer chozas de palos y piedras mucho mejor. ¿Por qué dejarían de hacer esas pirámides que están por todo el planeta? En Oriente también, en China, cientos de ellas. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Esos humanos se fueron? ¿Consiguieron pasar el videojuego, este nivel uno y dijeron, vámonos a otro lugar? ¿O vino alguien o algo que hizo que acabaran con esa humanidad y empezara todo de nuevo, más controlable, un humano esclavo? ¿Qué sientes? Porque quizás, que ahora hablaremos de esas sociedades secretas, los grandes conocimientos que pueden tener entre muchos es la verdad de lo que ocurrió, que no quiere que se repita de nuevo. Pero ¿qué sientes que pasó? Sí, mi percepción es que desde los inicios de esta civilización hay una especie de semilla negra, yo la denomino semilla negra. Hay un grupo de, supongo que humanos, que se ha venido ocupando de despojarnos de cualquier tipo de conocimiento avanzado en todos los aspectos, ¿no? Para someternos, para esclavizarnos, para alejarnos de nuestro origen. Porque mira que no conocer nuestro origen, que por el mero hecho de ir de boca en boca, de familia en familia, de generación en generación se sabría. Pues por las razones, pues tal vez una injerencia, no sé de dónde, que se encontró con este jardín abandonado y se hizo dueño de él y quiso apropiarse. Y a partir de ahí estos grupos, que bajo mi punto de vista son los que crearon las religiones, se han encargado primero sobre todo de ocultar la historia y sobre todo también de ese conocimiento que todo ese tema de las pirámides yo considero que es conocimiento humano avanzado. Se ha ocupado de alejarnos de él, ¿no? Lo vemos en la propia Biblia. Vuelvo como referencia porque la Biblia pues, es una cronología, no considero que no acertada, pero nos da muchas pautas, ¿no? Y ese ha sido el objetivo, crear imperios,
someternos, ¿no? Sobre todo en base a imperios y en base a enfrentarnos entre nosotros. Y sobre todo a inculcarnos esa especie de troyano, que yo denomino troyano, en referencia al concepto que tenemos del todo, ¿no? Que para mí eso ha sido muy dañino para la humanidad, porque he conocido personas que son incapaces de ver más allá de la existencia de ese concepto de Dios, ¿no? De esa visión de Dios que tienen. Son incapaces de ver más allá. Entonces yo lo que detecto es una manipulación mental brutal, que existe, que es el objetivo hoy día, hoy 2023, de lo que estamos viviendo. Es uno de esos objetivos, sostener determinados cimientos de esta Matrix, y uno es ese. Y pues, claro, si vamos rastreando la historia, nos vamos dando cuenta de lo que fue el Imperio Romano. Bueno, hubo bastante conocimiento, sin duda, del Imperio griego y demás, pero si venimos al Imperio Romano y ese modo de entender que pues, esa filosofía aristotélica de que el ser humano es una bestia que necesita ser gobernada y sometida, es donde comienza nuestra perdición, ¿no? Y que también en los últimos siglos también se han encargado de aplicar. Y cayó ese imperio romano, pero una de las tesis que yo sostengo es que resurgió de sus cenizas de otra manera, ¿no? Disfrazado de religión y de otras formas, que no sé si dará tiempo de hablarlo aquí. Y se han ocupado a lo largo de la historia de reescribir la historia o de borrarla, sobre todo hasta la época de Scaliger y del jesuita Petavius, que se encargaron de reescribir absolutamente toda la historia. Y cuando indagas en ellos, descubres que incluso se les considera expertos en Babilonia y en Egipto, es decir, los que ocultaron la historia para adaptarla al catolicismo, para adaptarla a los textos bíblicos, se consideran en el mundo académico de hoy día como expertos en Babilonia y Egipto. Y en los últimos 500 años, después de este medievo, 1500 y pico, 1600, pues lo mismo. Hay otros que son los que gobiernan este mundo, son otros, no los de entonces, pero también se han ocupado de ocultar esa historia porque les viene de maravilla seguir con el trabajo que emprendieron otros. Entonces, yo considero que son esas sociedades discretas, más bien. Las secretas no las conocemos porque si son secretas no las conocemos, salvo las que fueron descubiertas en algún momento de la historia, y que hay una especie de huella de esa serpiente desde los tiempos de Babilonia. Hay una huella. En mi caso, la huelo, ¿no? La intuyo siempre que indago en la historia y descubro cosas. Pues me falta algo, ¿no? Hay algo, hay una pieza que falta por encajar. Y bajo mi punto de vista son estos grupos que sí que son secretos, ¿no? Y que no es que gobiernen el mundo, no gobiernan, es decir, no toman decisiones, sino que alteran el rumbo de los gobiernos, el rumbo de los imperios, el rumbo de los países, lo alteran, no lo gobiernan. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento superior al resto y juegan con eso, juegan con ventaja, ¿no? Bueno, pues bajo mi punto de vista, esa huella de la serpiente sigue latente hoy día, hoy siglo XXI, más difícil de detectar por mi parte, por lo menos, pero durante los últimos 500 años, 600 y hasta 1000 años sí que la he podido rastrear y la he expuesto, ¿no? Es esa huella que las religiones le llaman huella del mal, bueno, yo la llamo semilla negra, que es lo que altera el rumbo de esta humanidad. ¿Quiénes son? Pues algunos le llaman la orden de Sion, que nada tiene que ver con el judaísmo, Sion es otra cosa. La huella de la serpiente, ¿no? Bueno, pues son de estos grupos, ¿no? Que tengo la impresión de que están ahí detrás, que en un momento determinado de la historia yo los detecto dentro de los templarios, dentro, ¿eh? No digo que los templarios fueran eso, sino que estaba ahí esa semilla y que después con el paso del tiempo desembocaron en los jesuitas y que hasta el día de hoy considero que esa huella, esa semilla del mal está dentro de esta orden militar, que no religiosa,
y que no es que gobierne el mundo, pero que sí que está muy, muy, muy al lado de los que gobiernan el mundo. Jorge, tengo más de 200 colaboradores entre médicos, abogados, jueces, periodistas, investigadores. Hoy tengo 201. Sabes tanto y al final tengo un cometido que es liberar a, a mi pueblo, liberar al ser humano y, bueno, voy a usar tus propios términos. Los romanos pensaban que los humanos éramos bestias. Puede ser. Bestias divinas. Nuestro lugar no es la esclavitud. Es absurdo, es incoherente lo que estamos viviendo. No es natural, esto es artificial. Y se vienen cosas peores. Si pudieras, Jorge, por tanto, agendaremos más veces si usted así lo precisa. Jorge, si pudieras coger, adquirir el libro de esas órdenes o sociedades, no las discretas, las secretas, donde se reflejara los grandes conocimientos que ellos tienen y pudieras adquirir uno, elegir uno, dar a la humanidad, ahora mismo 500 personas en directo, entre los 20 canales más vistos a nivel mundial, en Twitch, ahora mismo, la plataforma para hacer directos. ¿Qué conocimiento sería? ¿Qué conocimiento les darías a la humanidad sobre quizás quiénes son ellos, esas sociedades secretas, quizás que somos mucho más, quizás el plan? No lo sé. Elige un conocimiento, libéralo a la humanidad. Bueno, pienso que a la humanidad tal cual está hoy no se le puede dar un shock tan de repente. Es decir, si tuviera que darle alguno, sería algo que le fuera, vale, ahora sí voy a utilizar la palabra despertar, despertando poco a poco. No se puede romper de manera brutal el proceso de una civilización. Considero que es erróneo. Tiene que ser poco a poco. Entonces, no le daría los conocimientos de la alquimia, porque tal como está la sociedad hoy día, no le daría los conocimientos astrológicos de la verdadera astrología, porque vivimos en una sociedad egoísta e individualista que es incapaz de saber utilizarlos, ¿no? Entonces, creo que es un proceso muy pausado. No puedes dárselo de repente. Es como si llegara, sí que podemos venir a la Tierra y pisar los pies y ver cómo cuando el blanco ha llegado a una tribu ancestral y ha roto su modo de vida, por lo general ha causado muchos problemas. Bueno, pues esto lo podemos extrapolar, ¿no? Uno de los libros que sí le daría sería el conocimiento sobre la manera más idónea de alimentarnos, porque somos lo que consumimos y tengo la percepción de que muchos de los productos que consumimos y que damos por buenos no son aptos para el ser humano. Yo considero que somos como una especie de fotosíntesis, ¿no? Y lo que vamos absorbiendo es lo que vamos generando. Bueno, en este sentido hay conocimiento bastante interesante de lo que son los esenios modernos de hoy día. Es muy interesante lo que hablan ellos con respecto a la alimentación, en la que consideran, por ejemplo, que los cereales es de lo menos idóneo para la evolución del ser humano. Pero no me voy a meter en estos berenjenales, ¿no? Entonces iría por ahí. Considero que el individuo debe ir dándose cuenta él solo. Un proceso gradual, individual, consciente, porque en ese camino individual ya nos vamos encontrando todos porque vamos entendiendo todo, ¿no? Y es ahí donde ya la humanidad pues se liberaría, ¿no?
Entonces yo no me atrevo con esos conocimientos tan antiguos, ¿no? Tan elevados, sino que sea de una manera pausada y gradual. Y dejando claro que yo no creo hoy en este ser humano que estamos viviendo. Yo creo que esto en cierta medida es una humanidad que está involucionando a pasos agigantados y que no se va a despertar con un shock. De alguna manera, esto se tiene que reiniciar. No me gusta decirlo, pero considero que los mimbres que forjan esta sociedad están podridos. Y así es difícil volver a conocimiento y vida. Igual que te pregunto por luz, debo hacerlo por lo opuesto, la oscuridad. No sé si esta parte tendré que editarla, pero supongo, Jorge, que en tus investigaciones habrás visto cosas de estas sociedades secretas o discretas muy oscuras, muy siniestras. No me gusta censurar ningún tema, pero mi objetivo es despertar. Si no lo puedo contar, es complicado que la gente pueda liberarse. Pero quisiera saber, en cualquier caso, qué es lo más oscuro o una de las cosas más oscuras que te hayas podido encontrar. Te agradecería que fueras lo menos explícito posible para poder saber hasta qué punto, ¿no? Es interesante saber hasta qué punto estas sociedades que controlan el mundo son capaces, cuál es su nivel de oscuridad en su alma. Y por tanto es también saber, ¿no? Estamos en una guerra espiritual entre el bien y el mal y hay que saber el enemigo qué es capaz de hacer, ¿no? Sus herramientas, qué armas tienen. Entonces, no sé si quieres contarnos alguna de esas herramientas, de esas armas siniestras, oscuras, oscuras que tú hayas podido investigar de estas sociedades secretas. Sí, claro que hay uno brutal, ¿no? Bueno, yo debo aclarar antes que con respecto a todas las atribuciones malignas que se les confiere a este poder que maneja el mundo, yo soy muy crítico. Es decir, yo me desmarco bastante de lo que abunda en el mundo alternativo con respecto a las connotaciones que se le da a estos grupos. Primero, porque en parte son ellos mismos, estos mismos grupos, los que lo divulgan. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que entre determinadas personas exista esa creencia les confiere más poder del que tiene. Eso es importante, pero en todos los aspectos, no solo en este de las maldades que puedan llevar a cabo, sino en todos los aspectos, el político y demás. Es decir, yo ahí soy muy crítico en general con muchas y muchos de los divulgadores que abundan por la red alternativa en ese sentido. No sé si podemos precisarlo hoy en algunos aspectos. Es decir, claro que existe el mal entre estos grupos, pero muchísimo menos del que se les atribuye, mucho menos. Pero bueno, para mí lo que me causó mayor shock fue una, una, pues una práctica que había en Babilonia que se le causaba el mayor sufrimiento a un niño para apoderarse de su ser antes de la muerte. Tiene un nombre y es historia, eso existe. Eso ha sido el mayor shock que me ha causado el situarme en esa vida, ¿no? Y que le causaran tanto daño hasta el punto lo inducían al extremo, al punto casi de la muerte para apoderarse de esa energía, para hacer que quien la recibe, supuestamente, que quien la recibe, pues como que rejuvenece y demás, tiene un nombre, existió. Quizá en el chat lo digan, pero ahora mismo no lo recuerdo. Para mí ha sido el mayor shock en cuanto a malas prácticas. Sobre todo eso, lo relacionado con los niños, Alberto, es lo más que a mí me causa
eh, mucho, mucho malestar, ¿no? ¿Crees que tienen estas sociedades secretas conocimiento suficiente para el siguiente punto de lo que acabas de decir? Porque tienen conocimiento para adquirir, bueno, ya lo vemos lo que pasan con los bebés, con los niños, con la sangre. Has hablado del siguiente punto, es decir, de lo físico a lo energético, pero ¿tienen conocimiento a día de hoy estas sociedades para el siguiente punto, que sería el alma? ¿O es un bastión que todavía es inexpugnable para estos seres oscuros que dominan el mundo? Y quizás, no lo sé si la tecnología, esa IA, ese transhumanismo, esa conexión absoluta entre el hombre y la máquina les pueda dar lo último, el último paso, poder adquirir el alma del humano. O a lo mejor es algo que jamás podrán tener. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, yo diferencio entre alma y espíritu. Considero que el alma es pues ese interior que se va forjando a lo largo de nuestra existencia. Y ahí creo que sí que pueden entrar, pero en el espíritu jamás. Considero que el espíritu es nuestra esencia, ¿no? Es la partícula de Dios que se le llama, ¿no? Es la partícula del todo. Ellos jamás entrarán ahí. Nunca, nunca, porque la oscuridad jamás vence a la luz. Nunca. Tú pones una vela en una habitación oscura y cuando pasa un buen rato verás toda la luz, ¿no? En realidad se necesita de la oscuridad para que impere la luz, el yin y el yang, el blanco y el negro del piso masónico. Hay probablemente, y esto lo pongo entre comillas, probablemente determinadas entidades energéticas, y digo probablemente porque yo tengo vivencias de personas, pero no mías en particular, pues que quieran apoderarse de nuestra esencia, pero jamás lo van a lograr precisamente porque la sombra nunca, nunca, jamás dominará la luz. Nunca podrán. Todo esto que se está hablando de transhumanismo, todo lo que se está hablando de inteligencia artificial, sobre todo, primero, la inteligencia artificial nunca debió llamarse inteligencia. Eso es programación. Cuando ellos hablan de que el año 2045 llegará ese proceso que es que la inteligencia artificial supera a la humana, eso es absurdo. Y ellos lo saben, porque al final no deja de ser un nicho de negocio y de creación de capital, no es otra cosa. Y en cuanto al transhumanismo, tampoco. Yo no dudo de que quizás en las próximas décadas en este mundo pues camine gente que se pueda considerar transhumana en el sentido de que tiene un potencial basado en determinadas tecnologías, yo no lo dudo, pero la mayoría de la humanidad o gran parte de la humanidad no lo logrará nunca, jamás, va a ser su fracaso. Es decir, hay muchos textos antiguos que hablan de estos tiempos en que se saben que hay un proceso de sufrimiento, pero al final siempre vence la luz, porque es la esencia del todo. La luz siempre impera, entonces nunca podrán. Sufriremos y nosotros los que estamos en estos mundos alternativos, pues lo que tendremos que hacer es resistir y, como yo digo, surfear todas estas olas de oscuridad que nos vienen, pero nunca podrán con nosotros. Lo vengo sosteniendo desde siempre. Con la humanidad, con la esencia humana, jamás de los jamases van a poder, van a fracasar. Jorge, has dicho que conoces testimonios de personas allegadas tuyas que han tenido encuentros con seres oscuros, seres demoníacos, quizás entes energéticos de otras dimensiones. No sé si puedes contarnos alguno. Sí, ¿sabes qué sucede? Que ahí entra en juego también la mente del sujeto. Muchas de estas vivencias, a mí no me cabe duda de que estas personas se lo creen. Y no es que se lo crean, sino que la vivieron así. Pero yo no puedo asegurar al 100% algo
que sospecho que sí existe, solo lo sospecho, que son estos entes, pues que de alguna manera pueden alimentarse de nosotros. Solo lo sospecho, yo no puedo asegurarlo. Estas vivencias, me dicen, me indican que sí, que lo han vivido. Son personas de total confianza y son personas muy racionales, muy equilibradas. Que, que a mí no me generan ninguna duda. Claro, la duda es esa, digamos, la incógnita es esa. ¿A qué estamos asistiendo? ¿Estamos asistiendo a percepciones del propio sujeto que tiene esa capacidad de creer lo que está viendo o estamos asistiendo a realidad? Yo tiendo a creer lo segundo, es decir, que estamos asistiendo a esa realidad. Y a mí me han contado vivencias brutales. Cuando salí a la red, cuando asomé a la red, al YouTube en el 2016, se me empezaba a acercar gente, no sé por qué, porque yo hablaba de historia. Sí, aunque tengo un segundo vídeo que hablaba de las investigaciones de algunos, por ejemplo, de un psiquiatra estadounidense que dedicó su vida a profundizar y a investigar a personas que habían estado por un tiempo al borde de la muerte. Bueno, ahí pues puedes deducir que sí, que existe todo ese mundo, ¿no? Pero yo no puedo asegurarlo. Me han contado, pues, por ejemplo, una persona estar al borde de la muerte y ver en un ser muy cercano que quería hacerle daño, pues algo que no voy ni a describir aquí. O una mujer trans mexicana que vivía en Estados Unidos me contaba cómo en su habitación pues veía esas sombras, ¿no? Y que comenzaba a sentirse mal y que incluso empezó a relacionar esas sombras con un coche extraño que aparcaba todas las noches en su calle. Y cuando me lo contó, pues yo tuve que recurrir a otra persona que tiene más conocimiento del tema. Y al final de todo, esta señora se dio cuenta, porque este amigo mío que conoce el tema, ahí fue muy, muy astuto, se dio cuenta que durante una operación no recuerdo de qué era la operación en los Estados Unidos, ella recuerda muy bien que le inculcaron un chip en la mano, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de humanos, la CIA, o vete a saber quién fue quien le incrustó, hasta que se lo quitó, ¿no? Y luego también he conocido, pues, personas en un caso en estas islas, ¿no? En Canarias, que aquí abunda, por ejemplo, este fenómeno que llaman ovni, ¿no? Porque no deja de ser eso. Pues que es las vivencias que me cuenta y las fotos que nos enseñó a mí y a unos amigos muy antiguos de un programa muy conocido que se llamaba Luces y Sombras, que se emitía hace algunos años y en el que a veces participaba, pues lo que nos enseñó a nosotros nos dejó perplejos. Y no solo eso, sino que cuando tú ves a su hija adolescente, pureza, que no miente, ver cómo seguía el relato de su madre y lo que veía, pues a mí no me cabe duda de, que hay algo más allá en todo este tema. Y muchas más, ¿no? Y muchas vivencias más, todas muy similares, ¿no? Estamos en el declive, quizás, de esta humanidad. Nunca, bueno, probablemente sí, no lo sabemos porque nos han secuestrado la historia, pero es oscuro lo que pasa a día de hoy. Otra cosa es que la gente no quiera mirar o quiera mirar para otro lado. Pero cuando la noche es más oscura, tiene todo el sentido del mundo, que quizás, no lo sé, venga el más oscuro de todos. Se va a sentir a gusto. Muchos libros antiguos hablan del apocalipsis, el fin de los tiempos, la llegada del anticristo, del demonio, del diablo. ¿Tú concuerdas con esta teoría? ¿Tiene sentido que en este final de esta humanidad venga el más oscuro de todos?
Bueno, quienes me conocen saben muy bien mi opinión sobre el tema, del que no suelo hablar porque no quiero herir sensibilidades, sobre todo religiosas. Yo no creo en la existencia del demonio, no creo en todo este tema en absoluto. Considero que en realidad las religiones, repito, han hecho mucho daño y son quienes siguen estas religiones los más engañados que se van a sentir en estos tiempos. Mira, lo que sí hay, considero que sí hay, son una especie de ciclos cósmicos, ¿no? Y estamos viviendo otro ciclo cósmico, que las religiones lo envuelven en oscuridad para seguir teniendo adeptos, porque no es otra cosa. Entonces, lo que hay que saber es interpretar este ciclo cósmico que estamos viendo, que quizá nosotros ni lo veamos, porque debe ser algo así como el paso eh, del invierno a la primavera, ¿no? Que las flores no nacen de un día para otro, tienen unos días, pues aquí quizá tengan siglos, a saber. Y el poder lo sabe. Y lo que hace el poder es adaptar sus decisiones y el diseño de esta sociedad, adaptarlo a esos libros antiguos, pues para seguir sosteniendo esta matriz. Es decir, para que la gente en general siga creyendo que existe algo más allá, algo en este sentido, ¿no? Algo, perdón, que maneja los designios de esta humanidad. Y no es así. Yo creo que vamos a estar inmersos en ciclos cósmicos, que algunos los detectan cada 24.000, 25.000 años, ¿no? Otros consideran que son menos, no lo sé. Y pienso que es eso. Igual que se pasa de estaciones, pues se pasa de ciclos cósmicos. Y estos oscuros se han ocupado desde hace milenios de escribir determinados textos para que la gente pues se aleje del verdadero sentido de todo esto. Jorge, ¿y qué queda de esas civilizaciones que sí tenían conocimiento? Porque quizás, no sé si vino otra especie dominante, el gran diluvio, me parecería un poco surrealista, pero puede ser que quedaran vestigios de esa gran humanidad con sabiduría, con conocimiento, con bondad, con amor, con luz, con desarrollando los dones y talentos del ser humano divino, Tartaria, Sumeria, no sé. ¿Queda algo a día de hoy de esas grandes civilizaciones, la Atlántida, no lo sé, que tenían esos conocimientos o ya no queda nada? Mira, hay una de estas personas cercanas que ha dedicado toda su vida desde muy joven a buscar y a indagar en todos estos temas, que me dijo algo que para mí, bueno, cuanto menos es hermoso, ¿no? Hablaba de que estamos en tiempos de los guerreros y que los guerreros lo que hacen es abrir el camino a los sabios y que los sabios deben permanecer en silencio y ocultos hasta que llegue el momento, ellos consideren por su sabiduría que llegue el momento. Quizás sea eso lo que estamos viviendo, quizás sea porque yo me considero un guerrero y tú también lo eres, y toda esta gente que estamos en estos temas y los que están luchando en la calle y los que lucharon por salvar a sus hijos del... Y vamos a decir, de los padres que sean, toda esta gente, somos guerreros, no somos sabios. Entonces, quizás estemos en el momento de los guerreros, pues que para abrirle, prepararle el camino al sabio. Y eso quizás sean estos seres humanos que atesoran esta sabiduría ancestral, ¿no? Este conocimiento ancestral, y que en un momento determinado pues vayan aflorando. Considero que ahora están muy callados. Es que yo lo que veo es que esta sociedad no tiene remedio, al menos en Occidente, al menos lo que es Europa y Estados Unidos y parte de Iberoamérica y demás. Yo creo que esta sociedad no tiene remedio. Es decir, de una sociedad podrida, putrefacta, en decadencia, no puede sacar a nada bueno. Es imposible. Yo no sé cómo será, cómo lo harán, pero esta parte de la humanidad que carece de valores, de profundidad, de todo, que adolece de todo, porque se lo han quitado, son víctimas
no la puedes reconstruir de un momento a otro, ¿no? Entonces tal vez aquí tenga que pasar algo para que surja esa nueva humanidad. No lo sé, no lo sé. Y lo dicho, creo que ese conocimiento lo atesoran que tal vez estos seres humanos que quizás estén junto a nosotros caminando sin problema y que tal vez ni siquiera son conscientes de tener esa sabiduría, sino que en un momento determinado explotan y la dan a conocer. ¿Y tú puedes contarnos algo por investigaciones de lo que es capaz el ser humano? El ser humano divino, esa parte del todo. Si en la parte está el todo, somos parte de esa divinidad. Y esa parte de divinidad es potente, es poderosa. No hablamos de salir de la esclavitud, eso sería lo coherente. Pero hay dones y talentos muy poderosos. Mi reflexión, que me gustaría que la terminaras tú, es que parece que estos siniestros, no lo sé, están apretando el acelerador. Es verdad que llevan cientos de años o miles, paso a paso, poco a poco, parece que no tienen prisa, pero ahora cada vez, cada día, cada semana, aprietan, aceleran, aprietan, aceleran, aprietan, aceleran. ¿Por qué es? Porque el ser humano está despertando o está viendo que es esclavo y se están liberando, porque viene el fin de los tiempos, porque viene un Mesías. ¿Por qué están acelerando estos oscuros? ¿Qué saben ellos de este momento importante que vive la humanidad? Bueno, yo esto lo divido también en dos aspectos. Uno es el aspecto material, y es que el modelo capitalista se les está acabando. Este modelo explotador de los recursos naturales se les acaba. Este sistema se les acaba. Ellos lo saben. De esto podríamos hablar largo y tendido, porque es a lo más que me he dedicado. Se les está acabando. Y llevan ya tiempo rediseñando este futuro. Nos están engañando a la gente con tanto mensaje apocalíptico. Es un engaño, porque el miedo les da mucho dinero. Yo lo denomino capitalipsis, es decir, capitalismo apocalíptico. Lo están usando mucho. Cuando habla Klaus Schwab, cuando habla Bill Gates, cuando habla, bueno, todos estos tipos que mucha gente que llegó en los últimos años a este mundillo alternativo cree que son los que manejan el mundo. Esos señores no son nadie. Y cuando habla uno de estos, lo que hace es abrir las compuertas del dinero de los grandes bancos mundiales. Son flujos de dinero, el dinero es energía, dedicado pues a generar más negocio. Por eso decía antes que el transhumanismo es un negocio, la inteligencia artificial son nichos de negocio, el tema del medio ambiente que estamos viviendo hoy día son nichos de negocio y sus objetivos no son los que dicen. No los van a lograr. Cuando escuchemos a alguien hablar de Mesías, bueno, a ver, esta es mi opinión particular. Yo cuando escucho a alguien hablar de Mesías, de anticristos y demás, yo me voy. No, no es así. Esos son aspectos religiosos, lo que decía antes. Esto lo que hace es confirmar más los cimientos de la Matrix. Esto en la parte material, que ya digo, podíamos explayarnos. Y en cuanto a la parte trascendente, es lo que decía antes. Sí, tienen prisa, yo noto que tienen prisa. Y quizás sea por ese proceso de evolución del ser humano, que tiene que ver con ciclos cósmicos. Esto es pura física. Yo lo veo como pura física, ¿no? No es otra cosa. Y quizás sea ese el objetivo, pero no creo que esto venga en las próximas décadas y que sea de repente, sino quizás estemos en los inicios de esto que es el Kali y el Yuga. Tal vez, no lo sé. Pero yo prefiero en este sentido fijarme más en lo material. Y sobre todo lo que busco es, en la medida de lo posible, desterrar el miedo de la gente, que la gente deje de tener miedo, porque yo lo que veo es que la gente vive inmersa en un caldo de temor. Y lo que hace la gente es divulgar noticias apocalípticas y de temor a. Si hacemos un repaso de los 3 últimos años que se puede hacer de todos los malos augurios que se divulgaron por la red, no ha sucedido ninguno. Ninguno. Yo llevo escuchando temas relacionados con el apocalipsis y el fin del mundo y demás, desde que estoy en la red, sobre los 22 años seguro. Allá por el 2012 algunos divulgadores se encumbraron con este tema, ¿no?
Es decir, no hay, para mí, no hay anticristo, porque además todo esto tiene una interpretación, es bien distinto. Si lo despojamos de los aspectos religiosos, es como quizá logremos entender que estamos en un proceso de ciclo cósmico en el que el ser humano, pues de alguna manera, reciba determinada energía, porque es física. Yo no estoy hablando de temas New Age, estoy hablando de física, porque la luz tiene unos símbolos que son física, la vibración es física, todo es física, ¿no? Y matemática, eso es el universo. Pues en este proceso de cambios cíclicos, pues nosotros, como a modo de que fuéramos plantas que recibimos la fotosíntesis, posiblemente podamos evolucionar, ¿no? Jorge, supongo que si te pregunto, te voy haciendo las últimas preguntas, si te pregunto sobre sociedades secretas, me vas a decir, Alberto, te lo he dicho, son secretas, no lo sé, pero también te he escuchado que había sociedades secretas que quizás cometieron algún error y dejaron de ser secretas. No sé si para pasar a ser discretas. ¿Puedes enumerarme estos perfiles, estas sociedades que quizás por algún error salieron a la luz? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su objetivo? Háblanos un poquito de alguna de ellas, Jorge. Bueno, repito que es mi temática, ¿no? El tema de los grupos de poder, aunque me está encantando la charla que llevamos de otros temas, ¿no? Para mí la más importante que fue descubierta fue la famosa de los Illuminati, la festivilistas de Baviera, que hoy día pues abunda entre ciertos divulgadores su existencia, que todavía existen. No existen para nada los Illuminati. La historia de los Illuminati está bastante bien documentada, porque todos los documentos que se descubrieron de su funcionamiento interno pues son públicos en bibliotecas de Baviera y están en la red. Entonces no hay nada oculto en ello. Ni siquiera las atribuciones que se les confiere a los Illuminati con respecto a satanismo y determinados temas es cierta, eso es falso. Estos Illuminati buscaban el cambiar la sociedad, acabar con las monarquías, porque las monarquías eran afines al papado, ¿no? De hecho, los monarcas son fideicomisos del papado. Esto es una historia larga también, el tema de las bulas y los fideicomisos. Y esta gente, que bajo mi punto de vista fueron creados por los jesuitas porque surgieron 3 años después de la prohibición de los jesuitas. No sé si sabes que en el año 1773 la Iglesia Católica expulsó a los jesuitas de la Iglesia Católica por presiones de los monarcas porque conspiraban dentro de los reinos. Una historia muy larga, ¿no? Bueno, estos Illuminati buscaban acabar con la religión católica en parte, claro que sí, porque consideraban que era el poder que imperaba en el mundo. Yo no defiendo que quisieran acabar con la religión católica, lo que digo es, me baso en los hechos, ¿no? Y cometieron un error y fueron descubiertos. Eso es lo que dice la historia oficial. Tal vez llegó un momento en que ya no eran necesarios y los otros, que son mucho más astutos, los de la sotana, que son muchísimo más astutos, pues y fueron de nuevo readmitidos en la Iglesia Católica, pues ya no necesitaban de los Illuminati. Hubo otras anteriores. En España fue muy famosa una sociedad secreta de corte ultracatólico que se llamaba La Garduña, que se dedicaba a asesinar herejes y demás, y era una sociedad secreta ultracatólica, La Garduña. Bueno, esa no se descubrió nunca, ¿no? En Italia fue famosa los Carbonari de Giuseppe Mazzini, que también fueron descubiertos, que tuvieron mucha implicación en lo que fue el proceso de reunificación de Italia, un tema muy importante que está relacionado con la nobleza negra, ¿no? Pero para mí la más importante y que me viene a la memoria ahora es la sociedad secreta de los Illuminati, que hay que despojarla de mucho de lo que dice la red y que en realidad buscaban una revolución que se dio, porque detrás de la Revolución Francesa, aunque ya no existían los Illuminati, estaban miembros de los Illuminati, de la masonería
de los jesuitas y los judíos, todos estos estaban detrás de la Revolución Francesa, que no fue un proceso de liberación absoluto, sino fue un cambio de modelo perpetrado por Venecia y por la nobleza negra veneciana. Hay otras más cercanas, por ejemplo, en las últimas décadas se descubrió una sociedad muy potente, se llamaba Le Cercle, el Círculo, que estaba bastante relacionada con el Club de Roma y la Trilateral. También ya considero que ha desaparecido. Y ya las demás pues son discretas, ¿no? Hay sociedades como el Yunque, que está muy, en México, que está muy relacionada con la derecha española, pero son más bien discretas que secretas, ¿no? Ya sociedades secretas, en caso de existir, pues la propia palabra lo dice, ¿no? No las conozco. Gracias por el apoyo. Ahora mismo 900 espectadores entre los 10 canales más vistos a nivel mundial de habla hispana. Jorge, última pregunta. Has dicho que esta evolución quizás tiene que ser paso a paso, poco a poco, mm, pero al final yo soy un romántico de la humanidad. Yo estoy en mi barca esperando que el que se quiera salvar se quiera unir, no a mí, a su propio camino. Yo solamente guío y explico que cada uno tiene que llevar su libre albedrío. Yo creo en la humanidad, creo en la bondad del humano y creo que eh, hay que volver al origen, a la luz. Cada uno tiene su misión de vida, pero oye, si eres esclavo es imposible eh, que lleves a cabo tu misión de vida. Para ti, ¿cuáles son las claves, los consejos, hasta quizás nuestra siguiente charla, que puedes dar a las más de 900 personas en directo y espero miles en diferido, que para que las personas se empoderen o no sé si rompan sus cadenas, porque si hay 900 personas, son 900 personas con 900 familias que, que sí, que sí se quieren liberar, que sí se merecen una oportunidad, que están hartos de este sistema podrido que no les aporta nada. Sufren un hastío, su alma sufre un hastío. Entonces hay que darles algún tipo de herramienta. Me gusta construir y no destruir. ¿Qué herramientas, consejos puedes dar a esas personas? Bueno, claro, todo esto precisa de muchos temas que no se han tocado en el tema, pues, de por qué pues, llego a estas conclusiones que voy a decir ahora. Bueno, a mí no me gusta dar consejos, yo no doy consejos, simplemente doy mi opinión, ¿no? Y si la gente la quiere tomar como consejo, estupendo. Para mí, lo que me ha servido, a mí y a gente que conozco, primero que nada, es dejar de consumir tanta información. Eso primero que nada. Y más bien digo tanta desinformación. Primero, dejar de consumir, porque te quedas en ese caldo de cultivo donde vives siempre pendiente de muchas situaciones que en realidad informaciones y demás que en realidad las está creando el propio poder, ¿no? Para mí el camino es individual, siempre lo he dicho. Mirar a tu interior, mostrarte con tu entorno, pues como tú quieres que sean contigo en ese sentido. No forzar las situaciones con gente que no entiende nada de esto. Y cuando te piden hablar, hablas, y si no, pues nada de discursos ni historias de esas. Repito, por retomarlo, creo que es un camino individual. No creo en el colectivo humano ahora, tal cual está hoy día. Yo creo en el ser humano, pero no en esta sociedad. Hay que diferenciarlo, Alberto. Yo diferencio entre lo que es el ser humano, por supuesto. Si yo me encuentro de frente con algo que considero ser humano, ese para mí es válido. Pero si me encuentro con mucha gente que no sabe el mundo en que vive, poco se puede hacer. Hay que tener mucho tacto, ¿no? Pues para mí es eso, un camino individual, y cuando llegue el momento preciso, por las razones que sean, pues nos vamos encontrando esos seres que consideramos que entendemos el mundo casi tal como es, o más o menos como es, en relación a los demás, ¿no?
Y esta es mi opinión particular. Yo con esto no estoy frenando a nadie que considere lo contrario, ¿eh? Si hay personas que consideran que se deben unir y demás, perfecto, ¿no? Hay pues eh, proyectos de vida fuera de las ciudades y demás y todos estos temas, perfecto, cada cual que haga lo que considere. Pero yo hablo por mí y mi camino es individual y me voy encontrando con lo más que me ha enriquecido en esta vida, que han sido los seres humanos que me he encontrado, sobre todo desde que aparecí en la red, y que son los que me aportan muchísimo. Y tener mucho cuidado con la información que se consume, dejar de tener miedo, porque es su mayor arma. El arma del poder es el miedo. Cuando tú escuchas una información que te baja la vibración, te está condicionando a la hora de actuar en tu vida sin que te des cuenta, a la hora de todo, te está condicionando, porque el ser humano en el fondo tiende a ser conservador en ese sentido y no se arriesga. Aquello de me quedo como estoy, porque mira lo que me decían, que iba a venir tanta oscuridad y al final no ha sido sino matices grises, porque esa es la manera de actuar del poder. El poder te dibuja futuros muy oscuros que saben que no van a suceder, pero sabe muy bien que con los grises va avanzando poco a poco, con los aspectos grises que cada ser humano va aceptando en su vida. Estos aspectos grises que se van aceptando en su vida tienen relación, por ejemplo, con la pérdida de libertades, que tiene que ver mucho con este tema de la digitalización y demás, ¿no? Bueno, es un tema largo, pero creo que más o menos he puesto la idea de que esto es un camino individual y en el camino nos vamos viendo. En el camino nos encontraremos. Jorge Guerra, cuéntanos un poquito dónde estás y hacia dónde vas. No sé si quieres hacer promoción, redes sociales, proyectos, libros, lo que te apetezca. Hay más de 900 personas viéndote ahora mismo, así que y escuchándote sobre todo. Así que cuéntanos un poquito lo que quieras. Me gusta hacer comunidad y construir, así que cuéntanos un poquito dónde estás y hacia dónde vas. Sí, bien. Después de que YouTube me cerró el canal, no por divulgar el tema sino por exponer y desmontar a Donald Trump y a Cuano, fue por eso, no por el COVID, pues aquel canal estalló y la gente así dispersó por todas partes, tenía 115.000 suscriptores, nada fácil. Había algo curioso, que siempre tenía más visualizaciones que suscriptores, yo estaba muy satisfecho con el canal, del cual nunca moneticé ni nada, nunca pensé que llegara a eso. Pues al final había una alternativa y se llamaba Odyssey, que ha sido un auténtico fracaso y un auténtico engaño. Ya he dejado de intentarlo en Odyssey por diversas razones, muchas de ellas técnicas. Es un auténtico desastre, ha sido un engaño. Y al final estoy como refugiado en Telegram. Tengo un canal de Telegram, canal Jorge Guerra Historia, donde ahí está todo mi trabajo también, y voy exponiendo ahí pues algún material que otro. Admito que en el último año he estado bastante inactivo por temas de salud visual, pero poco a poco voy retomando la actividad. Hay un chat privado en Telegram que quien quiera pedírmelo, pues ya se lo daré. Y luego tengo el canal de Odyssey, que no está activo, pero ahí está todo mi trabajo, tanto por listas de reproducción como por todo, temáticas y demás, que se llama Canal Jorge Guerra. Y bueno, todo este proceso de los últimos 7, 8 años, pues mucha gente me decía, oye, escribe esto, escribe esto. Yo no tenía ninguna intención de escribir un libro, pero por cumplir con tanta gente que me lo ha pedido que lo escribiera, pues estoy a punto de sacar un libro en apenas 2 semanas sobre esta temática mía y anunciaré por estas redes pues donde adquirirlo. Y por otra parte, pues un seguidor al que estoy muy agradecido, pues llevo algunos meses trabajando en una web en la cual voy a seguir divulgando para alejarme de todos estos canales que no son más que censura, no son más que algo inquisitorial del que yo he salido muy harto en los últimos años. Así que estoy en ese canal de Telegram, en Odyssey, y mis próximos proyectos son este libro que está a punto de salir y esa web donde seguiré o retomaré el tema sobre todo de los directos. Pues nada, Jorge, que espero que este ratito hayas estado a gusto, te haya aportado valor y no sé si incluso ha elevado tu frecuencia o tu conciencia. ¿Has estado a gusto? ¿Te ha aportado valor este ratito? Sí, muy bien. Aquí me tienes con los brazos sobre la mesa,
mirando hacia afuera para hablar de temas un tanto más trascendentales en este sentido, porque no hemos hablado nada de revisionismo histórico y demás, pero me ha encantado, ha estado muy bien las preguntas y he estado a gusto porque me has hecho reflexionar y revolver en mi interior para poder explicarme. Me gusta sentar las bases para poder seguir construyendo. Y es lo que pretendo, por eso hago las cosas como las hago. Así que, Jorge, que nada, que espero que ya lo sabes, como Bertín, pero mucho más sexy y despierto. Mi casa es tu casa para dar difusión a todos tus proyectos y que reagendaremos, si te apetece, más charlas porque eres un pozo de sabiduría y necesitamos que ese pez que está varado, anclado en ese charco que no es su lugar, vuelva al origen, a su océano, al éter, a la eternidad, no lo sé, pero lo veremos. Jorge, gracias de todo corazón y lo que necesites, aquí estoy. Gracias de verdad. Gracias, Alberto, y hasta la próxima. Un saludo, un abrazo a todos. Hablamos, un abrazo, que vaya bien. Chao. Chao. Chao.